3 años he predicado hoy. Capaz que lo hemos mencionado, pero que anoche me llamaba la atención cuando lo leía. Está en San Lucas capítulo 2, ya por ese versículo y al principio de quién habla. Los primeros días o los días de Jesús sobre la tierra, ¿no? Subimos un poquito, ahí está. Ahí a partir del 41 leemos. Hacemos un poquito de historia para entender el mensaje. Todos los años, cada judío tenía que ir a Jerusalén para celebrar las fiestas tradicionales. 3 principales, pero habían como 6 o 7 que tenían que ir. O sea que 7 veces al año tenían que ir a fiestas o más. Pero una de las principales era la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que era la recordatoria y el recordar de la libertad de la esclavitud de los descendientes y de los antepasados de los judíos, porque ya a esa altura no quedaba nadie vivo. Y María y José iban todos los años, mayormente José, porque esas fiestas, y esto va a parecer un poco machista, pero es la cultura judía, generalmente las mujeres no participaban, iban los hombres a esas fiestas, y en esta oportunidad no solo María lo acompaña, sino que también va Jesús. Jesús tenía 12 años de vida, ¿verdad? Era un adolescente. Y dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, o sea, toda la familia, la parentela, como era costumbre en esa fiesta. Pero, pasados aquellos días, cuando volvían a casa, o sea, no estamos hablando de que salieron de acá y en 10 minutos como usted o yo, algunos más, algunos menos, la hermana Ana demora un poquito más, media hora o más de llegar a su casa y los que vivían más lejos más, pero digo, eran días de caminar para volver cada uno a su aldea. Entonces dice, pero pasados aquellos días, o sea, los días de la fiesta, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Y esto abre una gran interrogante, ¿no? Dice, qué padre más despreocupado, ¿cómo se van a olvidar? O era tanto el gozo y la alegría, estaban tan satisfechos, contentos, y era muy común que las familias al juntarse también volvían, porque no es que iban dos con el matrimonio con el hijo en la mano, sino que era una caravana de muchas personas, y muchos de ellos iban juntos, los adolescentes por un lado, todos en familia, regresando. Pero allí se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Habían caminado un día. ¿Cuánto puede caminar usted en un día? Unos cuantos kilómetros, ¿no? Mínimo 30 kilómetros caminaron, mínimo. Bueno, pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, esto nos da la idea de que habían bastantes personas, no lo encontraron, así que decidieron regresar a Jerusalén para buscarlo allí. Allí estuvieron, dice, 3 días. Jesús estaba desaparecido, 3 días. Cuando llegan a Jerusalén, empiezan a recorrer en la ciudad en todos lados. No van derecho al templo, ¿verdad? Entonces, 3 días buscándolo. Imagínense la angustia, la desesperación de los padres. Imagínese usted lo que le diría cuando lo encuentra. Hijito, ¿qué hiciste? Pero ¿cómo vas a hacer eso? Antes eran las orejas, el cabello, ahora no, porque bueno, las leyes han cambiado y los tiempos también, para mal, ¿no? Desgraciadamente. A los 3 días lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y ahí me detengo en un paréntesis.
Lo que era y es hasta el día de hoy el discipulado de los jóvenes, de los que van a ser futuros rabinos, futuros sacerdotes. A los 12 años era el día donde ingresaban al templo, se separaban de sus padres, y a los 13 generalmente ya comenzaban su servicio en cuanto a la preparación, ¿verdad? Jesús estaba allí y el discipulado era eso, no era que estaba el pastor, el sacerdote, el maestro, bla, 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 clase de 2 horas, deberes, como es hoy en día, ¿verdad? En la mayoría de los seminarios, no. Allí se tomaba una porción bíblica, se leía, estaban sentados, la mayoría no era un maestro, eran varios, y ponían a la persona en el medio, tipo un juzgado, ¿verdad? Para que usted entienda. Y allí hablaban, tomaban los rollos, tomaban parte, leían y explicaban por qué habían salido de Egipto y por qué esto y por qué lo otro. Y la persona a su vez preguntaba. Entonces la enseñanza era un ida y vuelta, un intercambio, una cuestión de no solo oír, sino también de preguntar y asegurarse y evadir toda duda que podía tener. Imagínense Jesús, hijo de Dios, pero tenía 12 años. Allí interactuaba con los maestros, con los sacerdotes, y quedaban maravillados, ¿no? Como vamos a seguir leyendo. Maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y bueno, hermanos, este ida y vuelta es parte de lo que debe de ser la iglesia. La iglesia no es simplemente ir para cantar, para orar, para escuchar la palabra, como dicen algunos en otras comunidades, el sermón, la oratoria y tantas otras cosas. ¿Sabes? Nosotros con mi esposa tuvimos el privilegio de estar en una iglesia donde el poder de Dios existía y donde había muchos milagros y maravillas cada domingo que nos congregábamos. Pero ¿sabes cuál era lo que generalmente en lo personal, y creo que a ella, no digo nos molestaba, pero nos inquietaba? No podía uno nunca hablar con el pastor. No podía. No había tiempo. Y si uno tenía que hablar con el pastor, tenía que anotarse en una lista, y según la gravedad del problema, lo derivaban a los ancianos. No es que esté mal esto, pero en realidad uno miraba al pastor con respeto, pero también había algo que no debe existir en la iglesia, que era un temor, un miedo. Como quizás a usted y a mí, a muchos nos ha pasado. Yo he dicho muchas veces, yo amaba a mis padres, pero especialmente a mis padres le tenía más miedo que respeto. Me dice, pero es lo mismo. No. El temor es una cosa, el miedo es otra. El temor puede ser reverente, puede ser de honrarlo, puede ser de, bueno, no intervenir, callarse la boca. Vaya a decirle a un niño ahora en una reunión de adultos que no hable, que no haga ruido, que no salte, que no grite. Es imposible. Pero antes, nuestros padres nos miraban y sentaditos, quietitos. Y no vas, y voy a salir y te quedás hasta que venga. Y cuando veníamos estábamos ahí sentaditos esperando. Salvo alguno como Richard, no medio rebelde, no, todos teníamos parte de eso. Pero digo, ¿qué quiero decir? Una cosa es respetar a los pastores, honrar a los pastores, y otra cosa es tenerle miedo. No. Entonces nosotros nos criamos, por decirlo, en ese ministerio donde veíamos la gloria de Dios, pero luego quisiera hablar con el pastor, quisiera darle un beso. Imposible. Jamás. No llegábamos. Entonces, ese modelo nosotros tratamos de sacarlo. ¿Por qué? Porque el pastor no
no es un presidente de una república que tiene guardaespaldas. Un pastor debe estar medio y metido dentro de las ovejas. Y nosotros, cuando comenzamos con esa idea y con esa visión. Tomamos todo lo bueno recibido y aquellas cosas que no nos gustaron, tratamos de no hacerlas y tratamos de hacer lo que creímos y que en su momento entendimos que era necesario o que faltaba para poder ser la iglesia. Y mucho nos falta y mucho seguimos aprendiendo y seguiremos hasta que el Señor nos venga a buscar. Pero el discipulado de Jesús, el discipulado que ejercían los maestros en la vida de Jesús era un ida y vuelta de pregunta y respuesta. Y no hay cosa mejor que en ese diálogo poder encontrar el gozo del Señor. ¿Sabe que la gente que se muda y pasa de una iglesia a la otra en 10 años y deriva en muchas iglesias es porque no ha entendido y no ha podido tener un diálogo ida y vuelta? Y por lo tanto, uno tiene un concepto del Evangelio muchas veces equivocado. Aprendamos de Jesús. No solo oía, sino preguntaba. Dice, y todos los que lo oían se maravillaban de la inteligencia y su respuesta. Eso es obvio porque era el Hijo de Dios. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, por un niño de 12 años estar en el templo hablando con los maestros, y su madre le dijo, subimos un poquito, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Yo quiero detenerme en esta pregunta porque hay muchas derivaciones, pero vamos a tratar de abreviar. ¿Por qué nos has hecho esto? Con 12 años, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Jesús le hizo algo a los padres? En realidad, fueron los padres los que tuvieron el descuido de dejar a su hijo, porque como dije, podían estar muy contentos, muy satisfechos, podían estar hablando de lo que pasó en la fiesta, qué diferente, qué maravillosa, y con los parientes, con los primos y los tíos, y que aquí, que allá, bla, bla, y se olvidaron de su hijo Jesús, con 12 años. Tenían más hijos, es obvio, ¿verdad? Quizás entre los demás hijos como que no se dieron cuenta que faltaba uno, también puede haber pasado. Ahora, esta pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No se la ha hecho usted a lo largo de este tiempo? ¿Por qué me han hecho esto? O sea, en el caso de María y José, era la tristeza, era la angustia de que no sabía qué le había pasado a su hijo. Pero en ningún momento se cuestionaron, porque podía también haber dicho, qué satisfacción encontrarte y nada menos que en el templo, en la casa de Dios, qué alegría. ¿No? Pero eso habla de la vida natural. ¿Por qué nos has hecho esto? Y eso es parte de nuestra naturaleza natural. Siempre centralizamos las pérdidas, lo malo, lo negativo, las cosas hacia los demás y no somos responsables de nuestras acciones. Y en realidad, como dije, lo más lógico era, hijo, perdónanos. ¿Cómo pudimos olvidarnos de ti? ¿Cómo pudimos dejarte solo? Los dos, padre y madre. ¡Qué distraídos estábamos! ¿Me siguen el concepto? Sin embargo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué refleja eso? Refleja parte de la vida y la naturaleza de nosotros, mía y suya. Nuestras culpas y responsabilidades generalmente tratamos de ponerlas sobre los demás. No asumimos nuestros compromisos y responsabilidades y nuestros errores. Y es más, tratamos de justificarlos. Subimos. Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban los demás? Se armó, ¿no? Ahora si lo extrapolamos para nosotros, por usar algo moderno.
dice el Hijo Jesús a sus padres. Alguien puede decir, pero es ilógico, ¿por qué me buscan? Jesús estaba tan satisfecho, Jesús estaba tan complacido, Jesús estaba tan en su casa, Jesús estaba tan en el lugar donde quería estar. Por eso dice, ¿por qué me buscan? Si acá estoy mejor que hasta en mi propia casa. Parece cruel y duro, pero esa pregunta también nos confronta, porque si nos ponemos nosotros como hijos, ¿cuántas veces nuestros familiares, nuestros hijos nos confrontan, nos confrontaron? ¿Otra vez vas a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que estar en la iglesia? ¿Por qué me llevas a la iglesia? Yo no fui con 12 años a la iglesia voluntariamente. Mi madre me agarró el brazo y va conmigo y dale. Y me arrastró hasta la iglesia. Gracias a Dios por eso. Que Dios nos ayude. La iglesia no es como ir al médico, aunque Jesús es el médico. La iglesia no es como ir a un teatro, la iglesia no es como ir a un festival de tal o cual, sea música o sea de eventos o un circo o tantas cosas. La iglesia es nuestra casa. La iglesia es el lugar donde nos relacionamos con Dios. La iglesia es la comunión de los santos, donde interactuamos hombres y mujeres. La iglesia debe de ser lo que nos hace feliz, estar en la casa del Señor y estar relacionados. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no nos relacionamos, comienzan los problemas y las dificultades. Primero con Dios y luego entre los hermanos. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados reunidos, yo estoy en medio. ¡Aleluya! Y en la iglesia, y no hablando del edificio, entre la comunión del grupo de hombres y mujeres lavados, separados, apartados, lavados con la sangre de Cristo y apartados de un mundo de pecado, es donde la presencia y el poder de Dios se manifieste, donde hay milagros, prodigios y maravillas. Y como decía la hermana, podemos venir, Raquel, ¿no? Podemos venir destrozados, podemos venir que no damos más, podemos venir caminando como sin fuerza, pero cuando salimos con gozo, con alegría, con esperanza, con fuerza y con ganas de esperar las maravillas y la grandeza de Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? ¿Por qué me buscan? Dice Jesús. Y quizás si en esta mañana al revés, nuestro padre, nuestra madre, por decirlo de alguna manera, José María, pero centralizado en la persona de Dios Padre, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Qué representa la iglesia para nosotros? ¿Forma parte de nuestra vida? Como cantamos, te pertenezco a ti. ¿Hay sentido de arraigo, de pertenencia en este lugar, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en diferente lugar? ¿O venimos a la iglesia porque es domingo de mañana y como decimos comúnmente hay que ir a la iglesia? Por tradición, por costumbre, por hábitos. ¿Por qué me buscan? Le dijo Jesús. ¿Seguimos leyendo? Si no se nos da la hora. Bajamos porque nos salteamos un poquito. ¿Por qué me buscan? Dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Otras traducciones dicen, en los negocios de mi padre debo estar. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. ¿Cuál era la casa del padre biológico de Jesús? Nazaret. En Nazaret era el hijo del carpintero, ¿o no? Pero él dijo, en la casa de mi padre, le dijo a su padre y a su madre, esta es la casa de mi padre, este es el lugar donde debo de estar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cuál es el lugar donde debemos de estar? En la casa de nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, hermano. Gloria a Dios para siempre.
Pero claro, los padres, versículo 50 dice, no entendieron lo que les decía. Pobre hijito, se le fue tu casa está en Nazaret, dijo. ¿Qué dijiste eso delante de los maestros? Nos dejaste avergonzado de vuelta, ¿no? Trayéndolo al presente. Ahora vas a ver cuando llegues a casa. Como buenos padres y adultos que somos, ¿no? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Van a pensar que nosotros somos unos desamorados, que no te queremos. Eso se estaba hablando espiritualmente. Y ahí hay un clip que tenemos que entender en esta vida. Lo de Dios es espíritu, que se refleja en lo físico. Somos hijos de nuestro Padre, pero es porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos hace nueva criatura. Entonces volvió con ellos a Nazaret, 51, donde vivió, miren lo que dice acá, en todo. Hay otra enseñanza para hablar de esto. Yo voy a la iglesia, estoy en la iglesia. ¿Sabe cuántos cristianos han fracasado en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, porque solamente era iglesia, 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 iglesia? También hay responsabilidades y compromiso con nuestros padres, con nuestras familias. Dice, y Jesús obedeció en todo. El que honre a su padre y su madre le irá bien, tendrá largura de días. Obediencia también a los padres y a aquellos que son nuestros progenitores. Y dice, Jesús, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciendo en todo. Y miren lo que dice María, su madre, parece una frase fuera de contexto, ¿no? No entendía porque dice que no entendía todavía, pero sabía que algo especial había en Jesús. ¿Y dónde guardaba lo divino, lo espiritual? ¿En su mente? ¿Dónde dice Dios que debemos de guardar su palabra en nuestra mente, pero también en nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. ¿Lo dice? Guarda. El corazón que es toda nuestra vida, voluntad, deseo, allí, ¿verdad? Nuestra capacidad de entender nuestras emociones. Seguimos y vamos cerrando. María guardaba todo esto en su corazón, también para pensar dónde hemos guardado en estos años. ¿Termina ahí? Unos versículos más hasta ahí, capaz que me equivoqué yo. 52. Hasta 52 se puede. ¿Dónde guardamos todas las experiencias de la vivencia? Nos hemos olvidado, han entrado por un lado, salido por otro. No, las experiencias de nuestra vida, para bien o para mal, nos marcan. Y las que nos hacen bien deben de no solo marcar y dejar sus huellas, sino ayudarnos a formar y forjar nuestro presente y nuestro futuro en Dios. Amén. Guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Que Dios nos ayude como iglesia, volviendo al principio, a seguir creciendo, ¿verdad?, en estatura espiritual, seguir creciendo en sabiduría espiritual, seguir creciendo para alcanzar las cosas que Dios tiene. Hay 18 años de la historia que no se sabe nada, ni nadie sabe nada de Jesús, de los 12 a los 30 años cuando fue llamado al ministerio o empezó a ejercer el ministerio. 18 años de su vida que supuestamente obedeció a sus padres, estuvo con sus padres, se recibió del mejor carpintero y oficio y tantas cosas, y habrá recorrido tantas casas arreglando tantas sillas, mesas y tantas cosas que habrá hecho. Carpintero. 18 años que no se sabe, pero que volvió a los 30 en su ministerio. Y sabe, a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y a veces lo que pretendemos y queremos en el presente, Dios lo tiene reservado para el futuro. Pero nosotros, como muchas veces
hijos, y nadie se me enoje, me incluyo, malcriados, de hoy en día más que nunca, dame esto, no ha ido por un shopping, no ha ido por la calle, en el horno, y hay un niño, quiero esto, y hace le pega al padre a la madre, y ya va y le compra lo que quiere. Igual que cuando éramos nosotros niños. ¿Qué querés? Vení para el cuartito que yo te voy a dar el chupa chupa que querés. El helado que querés. Vení para acá. Cuando salíamos agarrándonos la cola porque caminando así. Andá al almacén, andá a ser mandado. Ella, sí mamá. Quedarnos con un peso del vuelto. Eso habla de identidad, de formación, y eso mismo tiene que ver dentro de la iglesia. Por eso el ejemplo de Jesús. Él estuvo en la casa del Padre, Él estuvo preguntando, Él estuvo asesorando, Él estuvo escuchando, Él estuvo participando, pero también supo estar donde debía estar, con su familia, hasta el tiempo que Dios quiso hacer su obra con Él. Entonces, aprendamos de este pasaje, como dije, varios puntos que daría para desarrollar temas cada uno de ellos, pero recordemos, no impongamos la culpa sobre los demás de nuestros actos irresponsables, de nuestras acciones equivocadas, aunque sean sin darnos cuenta, aunque sean inocentes. Cuando hay que afrontar, no tratemos de culpar a nuestros hijos, o no tratemos de pasar nuestros problemas a los demás. Asumamos nuestras responsabilidades y gocémonos si tuviéramos una respuesta como Jesús le dio. ¿Por qué me buscan? Tal vez María no debía haberle dicho, hijo, porque estábamos angustiados y preocupados. Tenía que haberle dicho que sí lo estaban. Porque te amamos, porque eres nuestro hijo. No fue esa la respuesta. Nuestras respuestas no siempre son las acertadas, porque muchas veces salen de nuestro pensamiento, salen de nuestras emociones, y las emociones son volátiles. Algunos somos y otros son, como caldera de lata, ¿no? Como dice el dicho, y enseguida volamos. Y allí aparecen los problemas. Seamos responsables. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Porque queremos más de su presencia. Porque lo necesitamos. Porque Él es nuestro Padre. Pero algo no menor es que este es el lugar donde Dios nos llamó y nos escogió para servirle. Este es el lugar donde Dios nos colocó para hacer grandes cosas. Solo hay que estar esperando el momento, el tiempo oportuno, como dice la palabra, para ejercer y hacer la voluntad del Señor. Amén.